también hay una serie de productos que son altamente demandados, como son harina de trigo, azúcar, huevo, el pollo, que lo que se está haciendo es tratando de importar para evitar una presión inflacionaria. Y desabastecimiento también. Exacto, el desabastecimiento que provoque un brote inflacionario. O sea que ya se está sintiendo, ya se está viendo en la práctica que esta demanda adicional de Haití pudiese estar presionando. Claro, pero hay que tomar las medidas correctivas del lugar y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Sí, lo cual muestra, y qué pena que así sea, de que entonces el aparato productivo nacional no está respondiendo con la suficiente rapidez para aprovechar este mercado adicional, porque sí, obviamente, yo entiendo obviamente que está muy importante para crear un piso, un piso a los precios para evitar que suban, pero a lo mejor también quiere decir que lo que pasa la producción no logra responder este adicional. Es que los bienes que mayormente demandan los haitianos son bienes primarios y a veces la rapidez para poder suplir esa demanda, por ejemplo el azúcar es algo que es coyuntural, por ejemplo la zafra azucarera comienza diciembre, comienza enero y no se tomaron las medidas previstas del lugar. Porque no se preveía que iba a haber un terremoto en Haití, entonces claro, eso hay que suplirla de alguna manera y es importante. Sí, ahora, en otros rubros como cemento y barrilla no debería haber, fuera de especulación, aumento de precio, porque ahí entendemos de que hay una capacidad ociosa en el sector productivo que permite aumentar esta producción. Ellos aseguran que tienen un 50% de capacidad instalada que podría suplir cualquier demanda adicional y no hay ningún tipo de problema y como tal no lo está sí, no hay ninguna justificación para aumentar precios. Sí, en el caso y así hay muchísimas empresas que están aumentando su producción y eso no está generando aumento de precios. Lo que yo estoy diciendo es que para evitar esos brotes inflacionarios lo que se está tomando la medida correctiva del lugar a fin de evitar esos brotes y por eso se están permitiendo mayores otorgando mayores permisos de importación para productos, sobre todo los primarios, los agrícolas. ¿Cuál es el objetivo o la meta de inflación que hay para el año 2010? El crecimiento entre 6 y 7%. O sea, y hoy en día la inflación acumulada los últimos 12 meses anda por ahí, ¿no? Sí. Está bueno, la inflación 6.7. La promedio de 12 meses está en 6.68, pero esa va a ir reduciendo en la medida que se van comportando. O sea, eso está contemplado en el programa monetario y está dentro del rango establecido en el programa monetario. ¿Qué puede pasar con las tasas de interés de aquí en adelante? Bueno, eso es una pregunta, pero realmente lo importante es el monitoreo permanente del control de los precios, porque en el momento en que la economía se vea que comience a sobrecalentarse, que no se ha visto en ningún momento, porque todo lo que se está viendo es que la economía todavía no ha llegado a su potencial, como nosotros estamos acostumbrados a crecer entre un 7 o 8%, incluso los últimos 4 años previo a la crisis, crecimos 8.5%, crecer en un 3.5% y que este año podríamos llegar a 5, 6%, entre 4 y 6%, eso todavía no es un crecimiento que puede decirse que va a sobrecalentar la economía. O sea que yo entiendo que con el monitoreo permanente de la inflación, monitoreo permanente de todas las variables que en torno a ese crecimiento y a la inflación, tomando las medidas correctivas del lugar, yo creo que este año las tasas de interés se van a mantener. Inclusive no se ha sentido como un año electoral hasta el momento, a nivel de actividad económica. O sea que considerando el momento que estamos viviendo, el acuerdo con el fondo que es de tipo expansivo y también las expectativas de que a partir de la mitad del año, ¿no?, cambien, ¿no?, este tipo de medidas para entrar en una especie de restricción como está prevista en el acuerdo, y también tomando en consideración la certeza de que tenemos unas autoridades que toda la vida han demostrado que pueden controlar la situación en cualquier momento. Y no solamente eso, sino que son previsoras, que toman las medidas a tiempo para evitar los choques, tal y como lo demostraron en los últimos años con el manejo de la política monetaria,
cuando tuvo que ser restrictiva lo fue para evitar un calentamiento de la economía que pudiera ser muy lamentable en un momento dado, y cuando tuvo que ser expansiva también lo fue para que esa tasa de interés pudiera ser un puntal, que ahora estamos viendo los resultados, ¿no?, de la política monetaria que se ha adoptado con una tasa de interés. El año pasado, en el último semestre, cuando se vio que había una estabilidad en los precios tan marcada, pues lo que se hizo fue que se hizo más expansiva la política monetaria. Porque el entorno le permitía a las autoridades tener se mandó mayor nivel de liquidez a la economía con el cierre de la ventanilla en el Banco Central, aparte de todo lo que fue la liberalización y reducción del encaje legal. O sea que todo es un constante monitoreo. Y yo pienso permanente. Que este año las cosas van a seguir en el mismo sentido, y que no hay razón para pensar que la economía se va a sobrecalentar, porque nosotros estamos acostumbrados al potencial de crecimiento de República Dominicana es mucho más elevado. Sí. Bueno, y no solamente se mantuvo la estabilidad de precios, sino también la estabilidad relativa a la tasa de cambio, aunque en el discurso del presidente dijeron que fue la política fiscal, pero bueno, eso son cosas que suceden. Pero efectivamente, quisiera, aprovechando que tú tocaste ese tema, yo no había vuelto a este programa después de que se publicó el discurso del señor presidente, que fue una obra magistral. Realmente el señor presidente tiene un dominio majestuoso de su discurso, de la oratoria, pero hubo dos puntitos que considero como que debería de comentarse, que no son culpa del presidente, sino de la gente que le hace el trabajo, realmente, porque hay que darle, como dice, al César lo que es del César, y decir que la estabilidad de la tasa de cambio del año pasado se debió al manejo de la política fiscal, como que eso no se corresponde con lo que pasó realmente, porque aunque la política monetaria, que está incluyendo ahí la política monetaria y la política fiscal, o sea, uno de los logros del gobierno el año pasado fue la estabilidad de la tasa de cambio, no necesariamente fue debido al manejo de la política fiscal, que estuvo bastante restringida a lo largo de todo el año. Solamente estuvo un poco expansiva al final de año después del acuerdo con el fondo. Entonces el otro punto eso quedaba en el mismo barrio, pero no en la misma acera. Óyeme, el otro punto fue decir que la tasa de interés y el desmonte de los certificados del encaje se derivó de los acuerdos de la cumbre. Tampoco es algo también desacertado, porque las tasas de interés, como todos recordarán, comenzaron a bajar desde a principio de año, antes de que se iniciara la cumbre. Y incluso también el desmonte del encaje legal fue también antes de que se terminara la cumbre. Entonces, atribuírselo a los acuerdos de la cumbre también. Entonces hay que darle el mérito a quien lo merece, realmente. Hay que ser justo, hay que tratar de ser justo. Es difícil, pero Juan Pablo Duarte lo decía, ser justo. Hay que tratar de darle algún resultado a la cumbre. Yo creo que fue, pero eso no fue justo. Se lo terminó el programa, señor. Muchísimas gracias, Olguita, por una vez más venir aquí a hablar con nosotros. Y este análisis de la coyuntura estuvo bien interesante, porque nos da una panorámica de cómo está la economía en estos momentos. Y eso también nos permite tener las expectativas, siempre asegurando la estabilidad de precios, que era lo que yo quería destacar cuando hacía el comentario anterior. O sea, podemos estar seguros de que vamos a estar evolucionando en un ambiente de estabilidad de precios, porque así lo han demostrado las autoridades que tenemos en el Banco Central, y también el propio gobierno sabe la importancia que tiene para la economía manejarse en un ambiente de esta naturaleza. Así es. Bien, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa.